Holy, holy, holy. Bien, ya estamos concluyendo la primera carta de Pedro. Si no me equivoco, creo que casi 11 meses me parece que nos llevó. 10 meses seguro. Algo así nos llevó. Y hoy entonces vamos a estar viendo ahí entonces primera de Pedro, del 12 al 14. En 1909 fue construido uno de los tantos puentes que fueron construidos en esa época, y es enteramente de hierro. Hoy turistas y universitarios que estudian arquitectura van a ver ese puente. Es sumamente confiable. Es más, si ustedes conocen a Tito, el esposo de, ¿cómo se llama? Angélica. El esposo de Angélica. Él me decía que él los guiaba hacia ese puente porque querían ver cómo esos remaches no se oxidaban, cómo esa estructura está perfecta hasta el día de hoy, a pesar de que en 1909 se construyó. Por ahí pasan todo tipo de vehículos, grandes, chicos, pasan peatones. Ese puente es el de la Avenida Colón, el puente de la Avenida Colón. Y lo interesante es que no importa la confianza de los peatones o las personas que pasan por allí arriba. Su confianza en el puente puede ser mínima o puede ser fuerte, confían mucho en ese puente. El tema es que no importa, o sea, la estabilidad de ese puente no depende de la confianza de los transeúntes. La confiabilidad de ese puente es por el tipo de construcción, por los materiales utilizados y por el arquitecto que lo construyó. Y de la misma situación en que nos encontramos o nos encontremos, no importa si mi fe es fuerte o débil, la gracia de Dios es tan firme y segura que nada ni nadie puede destruir y nosotros podemos transitar con suma confianza. Es exactamente igual. Y eso es lo que Pedro les está diciendo en esta conclusión. Manténganse firmes en ella. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Fíjense que ahí dice, en el versículo 12, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos a otros con beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Una de las cosas, lo primero acá que nos topamos, es que habla de un tal Silvano. Y nos tenemos que preguntar, ¿quién es Silvano? Posiblemente este Silvano era Silas, aquel que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Ustedes, si quieren, pueden buscar aún en sus concordancias Silas, y más o menos, ya enseguida digo, son unos 20 versículos en el libro de los Hechos que va a aparecer el nombre Silas acompañando a Pablo. Como Silas, si nosotros vemos ahí en Hechos 16:37, si quieren después lo buscan, como Silas era un ciudadano romano, posiblemente su nombre podía ser escrito o pronunciado de dos formas. Silas o Silvano.
Esa es una de las posibilidades. Recordemos también que Silas trabajó en Tesalónica y en varios lugares más, junto al apóstol Pablo y Timoteo. Ahí sí vayan a Hechos 18:5. Porque estamos viendo, recuerden, quién es este Silvano. Hasta ahora sabemos que Silvano posiblemente puede ser Silas. Ahí en Hechos 18:5 dice lo siguiente: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo estaba en Corinto. Ahí. Y dice acá que Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Y son esas cosas que nosotros tenemos que estar recordando. Y cuando Pablo escribe en sus cartas, el nombre de Silas no aparece, sino aparece Silvano. Eso, si quieren, lo pueden buscar en 1 Corintios, por ejemplo, 1:19, 1 de Tesalonicenses 1:1, 2 de Tesalonicenses 1:1. Y también cuando escribe esa salutación o escribe que está Silvano con él, también escribe cómo fue su trabajo junto a Pablo y a Timoteo. Fíjense ahí, vamos a agarrar una de esas cartas, 1 de Tesalonicenses 1:1. Recordemos que en Hechos 18, Silas y Timoteo fueron a Macedonia y estuvieron ahí en Tesalónica. Y acá Pablo ya le está escribiendo su primer carta. Y dice 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y en el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Siempre hablando en plural, haciendo referencia que se portaron, cómo se comportaron tanto Silvano como Timoteo. Entonces ya más o menos tenemos quién es esta persona. Como decíamos, como Silvano, como Silas era un ciudadano romano, posiblemente se podía pronunciar tanto en latín como en griego. Y en uno era Silvano y en otro Silas. Entonces, hay evidencias suficientes para decir que este Silvano que Pedro menciona es el mismo que estuvo con Pablo y era llamado Silas. Era llamado Silas. Ahora, ¿cuál era la función de este Silvano o Silas? ¿Cuál era la función en esta carta que Pedro está escribiendo? Cuando nosotros leemos acá, por conducto de Silvano, nos da a entender que esa carta fue llevada por Silvano. Pero también es posible que esa carta, también Silvano fue o Silas, la ayudó a escribir. ¿Por qué podemos tener esa deducción? Por lo que dice Pedro, él escribe y hace notar la fidelidad de Silas, a quien tengo por hermano fiel, dice Pedro. En otras traducciones lo ponen de esta manera: nuestro fiel hermano, porque así lo considero. Y cuando nosotros leemos estas dos traducciones, podemos construir una idea mejor de quién es Silas. Silas era considerado no solo por Pedro, sino por los hermanos, un hermano fiel. Un hermano fiel. Y esta palabra fiel es interesante porque nos da la idea de alguien de suma confianza. Y Pedro lo consideraba así. Imagínense, esta confianza debía traer paz a esos hermanos que iban a recibir esta carta por mano de Silas. Dice: os escribo brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Notemos que primero Pedro está diciendo acá: os escribo
brevemente. Ahí en el versículo 12 estamos. Os escribo brevemente. Con esto nosotros podemos deducir que había algo más que decirle. Él quería explicarle algo más. Y posiblemente Silvano, como era tenido por fiel y vamos a decir por el currículum que él tenía por trabajar con Pablo y Timoteo y en sus viajes misioneros, posiblemente acá Silas, cuando llevó la carta, él también podía exponer lo que estos hermanos necesitaban escuchar. Pero para nosotros hoy, el Espíritu Santo, quien inspiró a Pedro a escribir esta carta, nos da la seguridad, la plena seguridad que todo lo que nosotros necesitamos en los momentos de aflicción se encuentran en estos 5 capítulos que tenemos en la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros nos encontramos con este texto que dice a quien tengo por hermano fiel y os escribo brevemente, muchos van a poder decir, bien, eso es lo que Pedro decía, tuve una revelación especial y yo se los transmito. No, en esa época, o sea, posiblemente, por eso le digo, posiblemente puede llegar a ser que Silvano fue hasta allá, le entregó la carta y le expuso más cosas. Pero el Espíritu Santo solamente escribir esto, transmitirnos esto, y eso es lo que a nosotros nos tiene que dar la confianza. Que todo lo que nosotros necesitamos para cualquier momento de dificultad, de aflicción, los encontramos en estos 5 capítulos. Ni más ni menos. Y fíjense que estos hermanos, porque ¿cuál era el propósito de escribir esta carta? Estos hermanos necesitaban el aliento de Pedro por la situación que se encontraban. Por eso Pedro les sigue diciendo que su intención era amonestarlos y testificar. Eso es lo que les escribo brevemente, dice, amonestándoos y testificando. Esa era la intención de Pedro al escribir esa carta. Ahora, lo interesante es que la palabra amonestar se puede traducir y se traduce en nuestras Biblias, Reina Valera, como exhortar, rogar, amonestar, pero también alentar. Y eso es lo que trata esta carta. Esta carta está trayendo aliento en momentos de aflicción. Amonestarlos no era, en este caso, la palabra amonestar no era para combatir un error doctrinal, ni tampoco para corregir algo deficiente que estaba pasando en la iglesia, como por ejemplo en la iglesia de Corintios. Ahí también se usa la palabra amonestar. En este caso, amonestar le está animando el corazón de estos hermanos, lo estaba fortaleciéndolos y lo estaba llevando a confiar más y más en la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo podían estos hermanos ser amonestados y llevados a actuar en consecuencia? Pedro por eso le dice, con el testimonio de Pedro acerca de cuál era la verdadera gracia de Dios. Pedro estaba testificando cuál era la verdadera gracia de Dios. Y esta palabra testificar no es como la palabra que nosotros entendemos cuando nosotros tenemos que ser testigos, que es la palabra martureo, o de ahí viene mártir. O sea, no es esa palabra. Acá la palabra testificar nos da la idea de desarrollar un tema de forma intensificada, de darle fuerza, de escribir con vehemencia, apasionadamente sobre la gracia de Dios. Eso es lo que está haciendo Pedro acá. Está escribiendo apasionadamente sobre la gracia
gracia de Dios, porque estos hermanos al leer la carta les iba a provocar en su mente una mayor confianza en la gracia de Dios. Su fe iba a ser fortalecida e iban a estar firmes, no importa las circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos tenían un puente seguro en donde apoyar sus pies. La gracia de Dios. Fíjense el énfasis que Pedro les pone en esta carta, en una palabra. Dice, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahí está. Él dice esta. Es ahí que Pedro lleva a sus lectores a poner toda su atención. Los conduce a mirar un objetivo, a señalar una verdad. Esta es la verdadera gracia de Dios. En otras palabras, Pedro le puede estar diciendo, no busquen otra respuesta. Lo que yo testifico es esta es la verdadera gracia de Dios. Acuérdense que en los versos anteriores, en el verso anterior, ya Pedro ya le había dicho que Dios es un Dios de toda gracia. Y lo que Él hace con sus hijos se basa en esta gracia. Pedro centra el enfoque a sus lectores no en su fe. Pedro no está haciendo el enfoque que se enfoquen en su fe, ni en su capacidad para hacer las cosas, ni tampoco en su teología, sino en lo que no falla, es la gracia de Dios. En eso tenían que enfocarse estos lectores que iban a recibir la carta. En eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar cuando estamos en una situación como se encontraban estos hermanos o la circunstancia que nos toca vivir. Nuestro objetivo, el cual el Señor nos señala, y vamos a hacer un repaso más o menos rápido de cuál es lo que Pedro dice acá, cuál es esta verdadera gracia que Pedro fue testificando a lo largo de esta carta, los cuales los lectores tenían que poner su confianza. En primer lugar, nosotros podemos ver que nuestra salvación depende enteramente de Él. Nuestra salvación depende enteramente de Él. Y lo podemos ver ya en el principio del capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios obrando en nuestra salvación. Él apartándonos para recibir esa salvación. Su gran misericordia, otro. Y por la obra perfecta de su Hijo y la resurrección. Eso nos hizo renacer a una esperanza viva. Es por la obra de su Hijo que podemos confiar y que nada ni nadie nos quitará esa herencia que nunca se marchita ni se contamina. Fíjense ahí, también versículo 3 de Primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, fíjense siempre cómo es esa gracia de Dios, es su gran misericordia, nos hizo ¿qué? Renacer a una esperanza viva. ¿Por quién? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Otra cosa que pertenece a la gracia solamente de Dios es nuestra vida está guardada por el poder de Dios. Ahí en el versículo 5, que sois guardados, versículo 5, capítulo 1, por el poder de Dios mediante la fe y sigue.
El precio con que nosotros fuimos comprados es con la sangre de su Hijo. Y por esa sangre nosotros podemos estar seguros de que nada ni nadie nos separará de Él. No solo eso, fuimos renacidos por su palabra. Y su palabra permanece para siempre. Lo podemos ver ahí en el versículo 18 del capítulo 1. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la gracia de Dios que estaba testificando Pedro en su carta. Otra de las cosas que podemos encontrar acerca de la gracia de Dios, su Hijo y su obra, comparada con esa piedra viva, que es escogida, dice, y preciosa por el Padre. Otra de las cosas que por medio de Él y su obra fuimos adquiridos por Dios. Fuimos adquiridos por Dios y ahora somos su pueblo. Y no importa lo que suceda, alcanzamos misericordia por la gracia de Dios. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 2, versículo 4. Fíjense, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 9 del capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la gracia de Dios. Por eso Pedro podía decir, esta es la verdadera gracia de Dios. Enfocando nuestra mirada y enfocando la mirada de sus lectores en la obra perfecta de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la gracia que estaba testificando Pedro. Y cuando Pedro hace esa explicación maravillosa de la gracia de Dios, que nadie puede quebrantar, nadie puede destruir y nadie puede anular. La gracia de Dios no la puede anular absolutamente nadie. Por eso nuestra salvación es segura. Comienza a instruirle ahí Pedro cómo debían comportarse. Y ya vimos eso, desde el capítulo 2 empezó, versículo 11, hasta el capítulo 3, versículo 12. Ahí vemos cómo se debían comportar estos cristianos en medio de todo, de la humanidad. Pero eso lo debían hacer no para ganarse el favor de Dios. Estos cristianos no debían comportarse bien para ganarse el favor de Dios, porque el favor de Dios lo ganó Cristo por nosotros. Nuestro comportamiento hacia los demás o el comportamiento de personas, nuestro deseo de ser más santos, nuestro deseo de apartarnos del pecado, es solamente por amor. Por amor. Nuestro motor, esa fuerza que nos impulsa es mirar lo que Pedro le está diciendo acá, la gracia de Dios, su obra perfecta de su Hijo Jesús, su misericordia y su gran amor. Eso es lo que nos motiva a nosotros a mantenernos santos, apartados del pecado. No es para ganar el favor de Dios, porque nadie puede ganar el favor de Dios. Todos merecemos una condenación directa al infierno. El que ganó nuestra salvación es Cristo. Y esa es la gracia de Dios. Nosotros estamos en Cristo porque Dios nos salvó a través de Cristo.
Obviamente, no, que muchas veces podemos mirar las circunstancias que nos rodean. Esas circunstancias que realmente nos perturban, nos abruman. Esto también le sucedía a estos hermanos en el primer siglo. Ellos también estaban pasando por lo mismo y también cosas peores, por cosas peores pasaron. Pero no quiere decir eso que nuestros problemas sean mínimos. Pero Pedro, vez tras vez, les hacía ver esta gracia de Dios, de la cual él testifica al último de su carta. Fíjense cómo siempre Pedro les estaba mostrando y les estaba elevando mirada al Señor. Versículo 21 del capítulo 2. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba a la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Siempre mostrándonos que Cristo padeció por nosotros. Él llevó nuestros pecados, nuestro juicio en su propio cuerpo. Esa es la gracia de Dios. Versículo 18 del capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los justos, para darnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Otra vez, mostrando la gracia de Dios. El justo muriendo por los injustos, para llevarnos a Dios. Versículo 1 del capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Se dan cuenta cómo es Cristo padeciendo por nosotros? Cristo es la gracia de Dios. Es la gracia bendita de Dios, que el justo murió por todos nosotros que somos injustos. Versículo 12 del capítulo 4. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sí, vamos a sufrir. Muchas veces vamos a llorar. Muchas veces vamos a estar angustiados y quizás por todo el resto de nuestra vida. Quizá por el resto de nuestra vida vamos a estar así. Seremos tratados injustamente. Quizá puede ser que seamos despreciados. Quizá parezca que todo nos vaya mal. Otra vez les muestra nuestro descanso. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuevamente, la gracia de Dios. La gracia verdadera de Dios. Y termina mostrándole que Dios es un Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia, versículo 10 del capítulo 5,
que nos llamó, fíjense, que nos llamó a su gloria eterna ¿en quién? En Jesucristo. Después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os fortalezca, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por esa razón, Pedro puede escribir a sus lectores estas palabras y el Espíritu Santo mostrarnos a nosotros y decirnos, esta es la verdadera gracia de Dios. Esta es la verdadera gracia de Dios. Pero no solo eso, sino Pedro que termina diciéndoles, en la cual estáis vosotros. En la cual estáis vosotros. Esta expresión se puede traducir muy bien, que en otras Biblias aparece, estad firmes en ella, o bien también en la cual están en pie sobre ella. Esa gracia perfecta, verdadera, la que Pedro expresó en esos 5 capítulos, nosotros estamos en pie sobre. Como les decía al principio, no importa, el puente no va a ser sostenido por la confianza de las personas. Se sostiene por la planificación minuciosa de un arquitecto. Se sostiene por la estructura que posee. Se sostiene por los materiales bien utilizados. No se sostiene por la confianza. Dios es el arquitecto de nuestra salvación. Cristo y su obra vendría a ser la estructura y el material que sostienen esa gracia perfecta en la cual nosotros podemos mantenernos en pie. Por eso Pedro le está diciendo, esta es la verdadera gracia de Dios, la cual ustedes están en pie. Y solamente nosotros podemos mantenernos en pie, mirando el momento de dificultad, el momento de angustia. Mirando los 5 capítulos, lo que Cristo hizo por nosotros. Pedro culmina, casi como todas las cartas del primer siglo, ¿no?, con saludos finales. Versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con besos de amor. Paz sea con todos vosotros, los que están en Jesucristo. Amén. Es interesante porque Pedro nombra la iglesia que está en Babilonia. Y en realidad es la iglesia que está en Roma. Ahora, ¿por qué Pedro llama por su verdadero nombre? Bien, la mayoría de los comentaristas de la historia del cristianismo afirman que es Roma, porque no hay evidencia en el siglo I que haya habido una iglesia en Babilonia. Y tampoco, como dice el comentarista, dice que probablemente había una fortaleza en Egipto que se llamaba Babilonia y la cual Pedro estaba ahí. No hay evidencia tampoco. Ahora, todos se inclinan a favor que lo que hizo como el nombre que le pone Pedro acá es como un nombre clave. ¿Por qué? Porque esto también hizo Juan, el apóstol Juan. Cuando ¿se acuerdan cuando desterraron a Patmos durante la persecución esa instigada que fue por el emperador Domiciano? El apóstol Juan en Apocalipsis 14:8 dice, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó la gran Babilonia.
Juan también llamaba a Roma la Gran Babilonia, y lo pueden ver en 14.8, en Apocalipsis 16.9, 17.5, 18.2 y 18.10. Ahora, recordemos que era una época de persecución, y quizá lo que hizo y lo que hacían la mayoría de los cristianos era cuidar a aquellos cristianos que estaban en medio de la persecución, porque sus vidas corrían peligro. Por eso Pedro le pudo haber llamado a Roma Babilonia, o Juan la Gran Babilonia. Pero lo más importante de este versículo es que Pedro nuevamente hace notar que así como ellos fueron elegidos y salvados por Dios, por la gran misericordia y por su gran gracia, Pedro le está diciendo que esta iglesia, la que está en Roma, también es elegida, como ellos fueron elegidos. Fíjense, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Esto uno se puede pensar también en lo que dijo anteriormente cuando hablaba de los padecimientos. Pedro anteriormente les había dicho en versículo 9 que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es como decía ya, no te creas que sos el único, en todo el mundo van habiendo acontecimientos y nuestros hermanos en todo el mundo van siendo perseguidos y siendo maltratados y se deprimen igual que nosotros y hay un montón de circunstancias en todo el mundo. Y acá Pedro está haciendo exactamente lo mismo. No son ustedes solamente los elegidos. La iglesia que está en Roma también es elegida. De la misma manera, la misma gracia y la misma misericordia. Y ahí también habla acerca de Marcos. Y dice, ahí lo nombra como mi hijo. Mi hijo. Este Marcos, también llamado Juan Marcos, era hijo de una tal María. Ahí si ustedes ven, lo pueden leer en sus casas, en Hechos 12.2, cuando Pedro es liberado de la cárcel, inmediatamente va a la casa de esta María, que es la madre de este Juan Marcos. Este es aquel también que acompañaba a Bernabé y a Saulo. Ahí en Hechos 12.25 también lo pueden ver, Juan Marcos. Fue también después el que Pablo no quiso llevar después en su segundo viaje misionero. Y Bernabé lo llevó con él. Fue esa discusión que tuvo Pablo con Bernabé por causa de Marcos. Hechos 15 del 37 al 39. Después aparecen varias cartas más mencionadas por Pablo. Colosenses 4.10, segunda de Timoteo 4.11, Filipenses 1.24. Pablo también le dice, tráeme a Pablo, a Marcos, que me es útil para el ministerio. Ahora, pero ¿por qué Pedro ahí le dice que es su hijo? ¿Acaso es su hijo carnal? Podríamos decirlo. No, es su hijo espiritual, es cariñosamente. Así como Pablo hacía con Timoteo y Onésimo, en 1 Corintios 4.17 y Filemón 1.10, Pedro cariñosamente le estaba diciendo, mi hijo. Y por último, Pedro los invita a saludarse con un beso de amor fraternal. Y esa es una expresión no solo de cariño, sino de hermandad cristiana. Esto era algo común entre los cristianos. Aún el apóstol Pablo, si ustedes buscan en las cartas, Pablo enseñaba exactamente de la misma manera. Este saludo es una muestra de afecto, que somos hermanos y hermanas y que pertenecemos a la iglesia de Dios. Y porque estamos en paz con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso culmina así el apóstol Pedro.
todos saludándose, reconociendo la gracia de Dios, que todos son exactamente iguales, ojos de Dios, todos están bajo la misma gracia, parados sobre la misma gracia, todos fueron abrazados por la gracia de Dios, y lo único que nosotros tenemos que hacer es besarnos, abrazarnos y amarnos y exaltar a Dios. Y es como culmina así esta carta. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir cuando vemos lo que Pedro escribe en el versículo 12 y 14? No importa la situación en que estemos o nos encontremos, no importa si mi fe es fuerte o débil, la gracia de Dios es firme y segura, y nada ni nadie la puede destruir. Y nosotros podemos transitar con suma confianza porque fuimos colocados allí. Nosotros no nos colocamos ahí. Fue la gracia de Dios que nos colocó en la gracia de Dios. Y nosotros podemos estar seguros, segurísimos, que la gracia de Dios no falla. Pero cualquiera que no esté bajo esta gracia, cualquiera que no esté bajo el amparo de este Dios de gracia, un día se va a encontrar con Él cara a cara y su vida se va a desplomar frente a la presencia de Dios. Como Pedro también le dice en esta misma carta, esa piedra será de tropiezo y será de destrucción. Por eso no hay nada que nosotros podamos hacer. Estamos perdidos si no estamos bajo la gracia de Dios, bajo la gracia salvadora de Dios. Porque todo hombre está bajo la gracia común de Dios, porque tiene vida por la gracia común de Dios, porque Dios los deja vivir en su mundo. Pero estar bajo la gracia salvadora de Dios es otra cosa. Nosotros estamos bajo la gracia salvadora de Dios y podemos estar confiados que un día vamos a verlo cara a cara y nos vamos a gozar, como dice esa carta. Pero aquellos que no se encuentran bajo la gracia salvadora de este Dios de gracia, a través de su Hijo Jesucristo, están perdidos. Y solo tienen que humillarse, pedirle perdón, arrepentirse de sus pecados. Poder decir, lo único que merezco es la condenación. Y rendirme a los pies y la obra perfecta, sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de gracia salvadora de Dios. Si hoy nos encontramos vivos y no hay una persona o hay personas que no se encuentran bajo esta gracia, hoy es el día de arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, mi Dios, porque podemos estar seguros en ti, Dios. Y es solamente por tu gracia y tu gran misericordia, Señor, que nos sostiene. Es por la obra perfecta de tu amado Hijo Jesús. No importa las circunstancias que vivamos, Señor, vos conocés nuestro dolor, vos conocés nuestra situación, vos conocés todo, Dios. Abre nuestros ojos para poder ver la preciosa gracia que nos has regalado. Que podemos estar seguros, firmes, confiados, que nadie nos arrebatará de tu mano. Que somos sostenidos por tu poder. Que fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo. Que fuimos perdonados. Fuimos hecho pueblo tuyo. Fuimos adquiridos para ti, Señor, para alabar y exaltar tu santo nombre.
Oh, gracias, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos, Dios, para ver esa maravillosa gracia. Ayúdanos, Señor, a no dudar. Señor, te damos gracias porque si nosotros hoy somos infieles, tú permaneces fiel porque tu gracia es verdadera y segura. Gracias, bendito Dios. Padre, abre los ojos de aquellos que no te conocen. Ten misericordia, Señor. Sálvalos. Muéstrales a Cristo muriendo por sus pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. ¡Qué bendición! Para llevarnos a Dios. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia hoy. Salva personas. Salva como tú hiciste con nosotros, Señor. Salva, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.